¿Cómo están mis estimados hermanos y amigos? Es una alegría poder estar este tiempo, compartir con ustedes la palabra de Dios y por sobre todas las cosas poner nuestro corazón en Dios, a descansar, a reposar, a tener la esperanza permanente en su palabra, la que provoca y la que obra en nosotros la esperanza de nuestra fe. Y quisiera compartir con ustedes una temática que en el contexto en que estamos viviendo y pasando, se va haciendo cada vez más importante. Y quizás comenzamos a valorar y a valorizar lo que en algún momento la sociedad o el mundo de esta sociedad fue despegándose de ella, como es la familia. La bondad que se ejerce, que se comparte en un contexto de familia. Y aunque en algunos casos, en algunas sociedades donde las familias van quedando postergadas, como es en Europa, por ejemplo, pero en el contexto latinoamericano, africano y asiático, diría yo, el contexto de la familia o la familia en sí sigue teniendo tanta relevancia como lo ha tenido siempre. Sin duda que hoy día hablamos de familias en plural, todo tipo de familia. Sin embargo, sin embargo, la Biblia, que es nuestro marco teórico en la temática de este día, nos habla de una familia que está constituida y la ha constituido y la ha soñado Dios. Dios es el gestor de la familia. Y eso lo ha reconocido la sociedad occidental judeo-cristiana de siempre. Que aunque hay mucho ataque en contra de la familia, en contra de los roles, una confusión de roles, confusión de los niños, etcétera, la Biblia sigue siendo el faro que ilumina en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas, en medio de esta inseguridad. La Biblia sigue iluminándonos a todos nosotros que somos creyentes en la Escritura y que le conferemos toda la autoridad a la palabra de Dios, pues es palabra que ha salido de la boca del Señor. Y hay un pasaje emblemático para los judíos. Recuérdese que hablamos del pueblo judío con más de 5.000 y tantos años de historia, paralelamente a otras culturas que también tienen tantos años como la egipcia, sobre todo el sector ahí de Mesopotamia, las culturas asiáticas como la china, la japonesa, la coreana, que tienen miles de años de cultura. Bueno, nosotros los latinoamericanos somos jóvenes en ese sentido, con muy pocos años de cultura, pero cuando ponemos nuestra mirada en las raíces, de donde el Nuevo Testamento se hunde para tener la consistencia, es en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, está constituido estos 39 libros que el pueblo judío reconoció como el canon, encontramos en uno de esos libros, en los primeros 5 libros, el quinto libro, que es el Deuteronomio, un pasaje emblemático para el pueblo judío que ha sido el fundamento, que ha sido donde la roca fuerte, donde el pueblo se ha sostenido, se ha sujetado para mantener con toda la lucha, con toda la persecución que el pueblo judío ha tenido en el mundo. Y el año 45 de nuestra era, de 1945, se levantó un régimen para tratar de matar y desaparecer al pueblo judío, más de 6 millones de personas muertas, pero que también no lo logró. ¿Por qué? Bueno, hay razones de todo tipo, pero me gustaría marcar para mí la principal. Al pueblo judío se le dieron fundamentalmente dos mandamientos que los podemos ver rápidamente. Uno, ser el pueblo depositario de la palabra, o sea, el pueblo que Dios escoge para depositar su palabra
y le da mandamiento para que la guarde, para que viva de ella y para que la mantenga en el tiempo. Y dos, el pueblo se le dio la tarea misionera, de ser luz a las naciones. Bueno, está claro de que el primer mandamiento se ha cumplido a cabalidad, ya que hasta el día de hoy tenemos la palabra de Dios guardada, pero minuciosamente, por el pueblo judío, especialmente por los masoretas, por la gente que se dedicó a escribir con una pulcritud tan tremenda, de mantener esa palabra de Dios, y con el descubrimiento del 40 y tanto ahí de los rollos del Qumran, a comprobar que lo que se tenía era fidedigno con ese descubrimiento, al tener casi la mayor parte del Antiguo Testamento y libros completos que se descubrieron a través también otros documentos en griego, en otro idioma, pero lo que era el Antiguo Testamento fue una comprobación total de que el mensaje que estaba y que se tenía estaba corroborado con la documentación descubierta en el Qumran, en la cueva 11, donde se descubrieron la mayor cantidad de documentos. Y este pasaje del que yo me estoy refiriendo esta mañana es capítulo 6 del libro de Deuteronomio, que me gustaría leerlos con ustedes, que usted busque en su Biblia ahí, en su Biblia de papel, tenga ese buen hábito de todavía conservar la Biblia de papel, aunque ya es electrónica. Uno la puede conseguir en forma electrónica, pero la Biblia de papel en casa seguramente debe estar. Y quiero leer con ustedes este capítulo 6 de Deuteronomio, los versos 4 hasta el verso 9, que es uno de los pasajes más clave, o el pasaje clave del pueblo judío. Capítulo 6, verso 4 dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice en el siguiente pasaje, refiriéndose a las Escrituras: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué tremenda palabra, ¿no? Si uno tuviera que subrayar ahí, subrayaría varias palabras clave para buscarlas luego en el original, en la concordancia Strong, y darle todo el sentido interpretativo, hermenéutico a este pasaje. Pero yo no quiero hacer una enseñanza técnica del texto, sino fundamentalmente una mirada de carácter misional, pero también una mirada familiar. Y este pasaje está subdividido prácticamente en 5 secciones, que en el verso 4 está la sección de la recepción de la enseñanza, escucha las palabras, verso 4. El punto 2, puesta en práctica de la enseñanza que está ahí dicha, amarás al Señor, verso 5. Verso 6, el tercer punto, apropiación de la enseñanza, quedarán en tu mente. Verso 7, punto 4, transmisión de la enseñanza, se las inculcarás a tus hijos. Y versos 7 al 9, el quinto punto, repaso de la enseñanza, hablarás de ellas, las atarás y las escribirás. Bueno, cuando uno tiene una mirada de las Escrituras, que pueden ser diferentes y variadas, plural miradas de las Escrituras, pero esta mañana queremos tener una mirada, ya he dicho, misional, en el sentido de la misión que el Señor le ha dado a la iglesia o a los santos de Dios, y también una mirada familiar y pedagógica. Cuando el texto bíblico nos habla
de escuchar las palabras, este verso 4 que es prácticamente el axioma para Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, para decir y afirmar una verdad fundamental de la cual derivan la mayor parte de las demás verdades o mandamientos, los mismos, los mandamientos. Entonces, la importancia de recepcionar la enseñanza. Estas palabras, Hadebarim, las palabras que Elohim, que Dios nos ha dado, para hacer de esas palabras nuestro fundamento y nuestra roca. De tal manera que nuestro proceder, nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra perspectiva de la vida, a la que hoy día le llamamos la cosmovisión que cada uno de nosotros debe tener como hijos de Dios, parte desde nuestra mirada de la palabra de Dios. Y el mandamiento en el verso 4, 6:4, es oye, Shema, oye Israel. Y aquí podríamos poner, ¿cierto? Personalizar todos nosotros. Oye Chile, oye Latinoamérica, oye Argentina, oye Hualqui, si me voy a las comunas cercanas, oye Talcahuano, Chemá Talcahuano, oye Hualpén, oye Metropolitana, oye Santiago, oye Valparaíso, oye el norte, y si lo personalizamos más, oye Marco, oye David, oye Max, oye Horacio, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos ha dado su palabra para que la escuchemos. Y para que esa palabra escuchada tengamos la intencionalidad que esa palabra moldee nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir. Y parte por la recepción de la palabra. Recuérdese, estamos en un contexto que algunas personas en el mundo nos hablaron de antes que esto aconteciera, que venía. El problema es que no escuchamos, ahí está el problema. Por eso la primera expresión que está usando aquí Moisés, el escritor del Deuteronomio, escuche Israel. Y este escuchar es un escuchar con intención, con intencionalidad. No es el escuchar que no recuerda nada, que uno escuche y después escuchó un sermón, escuchó una enseñanza, escuchó esto, lo otro, y después no recuerda nada, porque no escuchó con intencionalidad. Este es un llamado a escuchar con intencionalidad, porque quien llama a escuchar no es el gobierno, no es un ministro, es Dios mismo llamándonos a poner atención en lo que Él va a decir. Escucha Israel. ¿Ah? En este mismo momento, Dios te está llamando a escuchar, a que abras tu oído con intencionalidad para que escuches lo que Él te va a decir, lo que la palabra de Dios dice. Y esto nos está hablando de la recepción de la enseñanza. Toda la Biblia, que para algunos técnicos dice que el Antiguo Testamento tenía 613 mandamientos para Israel, y que después el Señor Jesús resumió estos dos mandamientos, estos 613, en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con tu alma, con tu mente, con tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, recepcionar la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en el corazón, es lo que nos está diciendo Juan, capítulo 15, verso 7. Si mis palabras permanecen en vosotros, si permanecen estas palabras en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Bueno, ahí tiene una razón por qué muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Orar sin la palabra que permanece en nosotros es perder el tiempo en la oración. Hay que orar con la palabra permanente en uno. Pero bueno, ese es otro tema.
Recepcionar la palabra es fundamental. Y aquí hay cosas importantes que el texto nos está hablando, dándonos responsabilidad en este proceso a los padres, al papá, a la mamá, en la tarea y el rol que cumplimos nosotros en la transmisión de la fe a nuestros hijos. Y eso yo lo he llamado la familia cristiana o la iglesia cristiana como educadora de la fe. O, déjeme decírselo de otra manera, en la casa construimos la fe para los hijos. O sea, desde la casa estamos construyendo la fe para que nuestros hijos crezcan conociendo a Dios, no escuchando a Dios, sino conociendo a Dios, Dios revelándose, Dios dándose a conocer al corazón y a la mente de los hijos. Para ello hay que recepcionar la palabra. Y para recepcionar la palabra hay que leer las escrituras. La lectura bíblica es algo sumamente importante. Si tú quieres que Dios te hable, Dios te va a hablar por las escrituras, te va a hablar por la Biblia, no te va a hablar, no te va a llegar una voz del cielo que podría ser. Pero generalmente en este tiempo, dice Hebreo 1:1, Dios nos habla a través de sus hijos. Habló en otro tiempo de muchas formas, sueños, visiones, ahora preferentemente, hasta yo diría exclusivamente nos habla a través de su hijo. Y nosotros, receptores de la palabra, los papás receptores de la palabra, tenemos la tarea de transmitir esa palabra viviente, la palabra que se ha hecho vida, y lo dice ahí el texto de Hebreo, que la escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, es la palabra que debe penetrar en nosotros, porque nosotros los padres nos constituimos educadores de la fe de nuestros hijos. No es la iglesia, no se equivoquen. No en la iglesia. Antiguamente los papás tomaban a los hijos, los llevaban a la iglesia, a la escuela dominical, y decían, bueno, enséñeme a los hijos, y luego ellos iban a la casa, ni siquiera se quedaban a la escuela dominical. Delegándole la responsabilidad que Dios les dio a los padres, delegándola a la iglesia. No, es en la casa donde construimos la fe de los hijos, y la iglesia lo que hace es afirmar eso que los niños han aprendido en casa. Por lo tanto, el primer propósito es recepcionar la palabra, y para ello hay que leer la escritura, ojalá de Génesis y Apocalipsis, leerla una vez, un año, 2 veces, otro año, 3 veces. Por lo menos un creyente que tiene 5 años de convertido debería haber leído por lo menos una vez la Biblia al año. O sea, 5 veces, 5 años convertidos, 5 veces la Biblia. 20 años de pastorado, 20 veces haber leído la Biblia. Porque es la palabra de Dios la que da fundamento a nuestra vida de fe y a nuestra vida de oración y a nuestra vida en general. Recepcionar la palabra para luego transmitirla, trasvasijarnos en la vida de nuestros hijos, en la vida que ellos luego trasvasijarán sobre sus hijos. Y luego está la segunda parte de este pasaje, de poner en práctica. Luego que recepcionamos la palabra, la recibimos, vamos a poner en práctica la palabra, verso 5, amarás al Señor. Bueno, ¿cuáles son los valores que debe mover la vida de fe o los valores que debe mover a una iglesia? Por lo menos 2, amar al Señor y amar al prójimo. 2 valores fundamentales. Y para amar al prójimo, primero hay que amar al Señor. Dice, no, yo amo a mi prójimo, pero al Señor no lo amo. No, no es posible. Primero, amas al Señor y el amor que Dios transmite y te da, con ese amor amarás a los demás, porque con el amor humano no hay ni una posibilidad de amar a nadie. Es el amor de Dios en nosotros que nos permite amar a los demás e inclusive, dice capítulo 6 de Mateo, a nuestros enemigos y bendecir a nuestros enemigos. Por eso, la acción práctica de la enseñanza que escuchamos y que recibimos será ponerla en práctica. Toda palabra debe ser puesta en práctica. Por eso, aquí hay algunos consejos para nosotros los predicadores y los pastores. Yo he comprobado, después de 30 años de vida pastoral,
que uno no tiene que llegar todos los domingos con algo nuevo a la iglesia. Porque cuando uno hace un pequeño test a los miembros de la iglesia, solamente el otro domingo predica, bueno, ¿y qué predicamos el domingo pasado? Le diré que casi un 90% no se acuerda. Porque si no toman apunte, y si no se les da en una fotocopia el sermón o los puntos principales del sermón para que ellos tomen apunte, no se acordarán de nada. Y ahí está, ¿cierto?, el axioma pedagógico, que una persona que escucha, que escribe, que habla, que dialoga, puede recordar hasta un 90% de lo que escucha o recibe de la palabra de Dios. Y recuerdes el texto de Juan 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad te hace libre? La que conoces. Bueno, si no lees la Biblia, si no estudias la Escritura, ¿qué verdad te va a hacer libre? Por eso a veces vidas cristianas están tan esclavas porque falta palabra de Dios, pues la palabra de Dios son los dichos de la boca de Dios que traen salud y sanidad y bendición sobre nosotros. Por lo tanto, hay que poner en práctica, amarás al Señor. Poner en práctica el que el corazón de los hijos, desde pequeño, desde el vientre, desde el vientre, uno comienza ya a orar, a cantar y a declarar palabras sobre tu hijo, que luego lo tendrás en los brazos. Y vas a comenzar la formación no cuando nace, sino de cuando ya está en el vientre, porque es una criatura que se va a desarrollar y esa criatura tiene un espíritu que hay que edificarlo permanentemente. Y para ello la palabra de Dios será clave en el proceso de desarrollo y crecimiento de tus hijos. Así que hay que poner en práctica esa palabra. ¿Se imagina usted si pusiera en práctica los 52 sermones que usted escucha al año, ya que son 52 domingos? 52 sermones al año, unos 52 estudios bíblicos y unos 52 discipulados al año. Es una cantidad inmensa de exhortaciones, predicaciones, de palabras, de dichos, etcétera, etcétera. Si nosotros pusiéramos en práctica todo aquello, no necesitaríamos ni profesores ni maestros, porque ya no tendríamos necesidad que nos enseñen, pues ya sabemos suficiente para llevar la vida de fe y ayudar a que otros la lleven. Cuando nosotros